Bien, hola a todos. Para quien no nos conozca, nosotros somos Sócrates, una escuela de nuevas tecnologías, donde nuestro principal curso es el Bootcamp Full Stack Web Developer, que te da todo lo necesario para introducirte en el sector tecnológico, un sector que actualmente tiene una tasa de empleabilidad muy elevada. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Aguilera, que es responsable de formación y desarrollo interno de Kairos DS, un apasionado del desarrollo de software con más de 15 años de experiencia en la industria, y está con nosotros para hablar de la necesidad que tienen las empresas de un sistema de diseño. Nos hablará también de cómo los web components son la mejor solución y qué ventaja tiene implementarlos con Stencil.js. Sin más, os dejo con él. Pues muchas gracias, Rocío. Ahora no veo la pantalla compartida. Ahora, perfecto. Pues nada, como comentaba Rocío, yo soy Rubén Aguilera y en esta ocasión venimos a hablar un poco de los sistemas de diseño, qué problemáticas vienen a resolver, porque es importante que las empresas adopten este tipo de sistemas de diseño y cómo Stencil pues, puede ser una muy buena solución para su implementación. Bueno, pues como os comentaba, mi nombre es Rubén Aguilera. En Twitter, sobre todo, me podéis encontrar por @rla82. Podéis hacer cualquier tipo de mención a esta charla para dar preguntas, feedback o lo que necesitéis, ¿vale? Y, bueno, ahora mismo estoy disfrutando de mi trabajo como Tech Coach y Software Architect en Kairos DS. Y lo estoy disfrutando porque para mí es el mejor trabajo que existe, ya que me permite compaginar las dos cosas que me apasionan, que una de ellas es todo el tema de nuevas tecnologías, no solo a nivel de front, sino en back, en DevOps o lo que me echéis, básicamente. Y luego también el poder ayudar a todos mis compañeros y compañeras, en este caso en Kairos DS, de forma interna como Test Coach. Y bueno, ese es el mantra que me lleva acompañando durante mis años de carrera, que es que me encanta enseñar porque por el camino siempre se aprende. Muy bien, pues entonces, en esta ocasión, lo que vamos a empezar es con visibilizar el problema, ¿vale? El problema del time to market. De hecho, si os queréis llevar algo de esta charla, a mí me gustaría que fuera al menos este concepto de time to market y la importancia que tiene que las personas que desarrollamos software, desarrollamos productos digitales, tengamos en cuenta este time to market para favorecer el crecimiento de las empresas, ¿vale? Porque el éxito de una empresa depende de su negocio y en muchas de ellas las ideas de negocio tardan varios meses en llegar al usuario final, ¿vale? Con lo cual, lo que hace es reducir la ventana de oportunidad. Vosotros imaginaos que estáis en una empresa, el departamento de negocio tiene una idea para una campaña de Navidad, por ejemplo, y hacen unos cálculos de cuánta ganancia van a tener con esa campaña. Pero resulta que, por lo que sea, ese producto no está en producción en el momento adecuado, que es en Navidad, sino que se retrasa 2-3 semanas. Pues ese retraso, ese delay, es la ventana de oportunidad que se está cerrando, ¿vale? O sea, toda idea de negocio tiene una ventana de oportunidad. Si nosotros retrasamos esa puesta en producción, se produce una menor ganancia, ¿vale? Ese ejemplo es claro, el de un desarrollo para campaña de Navidad que al final pues se entrega en marzo, pues la ganancia es cero, ¿vale? Entonces, es muy importante que la gente que empieza y que la gente que tiene experiencia y que está en departamentos de desarrollo tengan muy en cuenta esta ventana de oportunidad y que intentemos de forma proactiva el que las cosas estén en producción en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, vamos a ver unas posibles causas que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera que dictaminan esta pérdida de productividad. La primera de ellas, y quizá la que más tiempo lleva, es el tema del ciclo de pruebas, ¿vale? Todos sabemos, todos los que desarrollamos sabemos que las pruebas son muy importantes y sobre todo es importante automatizarlas, ¿vale? Yo me he encontrado en empresas donde realmente el desarrollo que se podía poner en producción estaba hecho a las 2 semanas
pero había que pasarlo por una serie de QAs y UATs y demás, que al final eran pruebas manuales de departamentos de pruebas que hacían eso de forma manual y estiraban el tiempo de que eso estuviese en producción, pues si el desarrollo había sido 2 semanas, pues pasaban 2 meses y todavía no estaba en producción, ¿vale? Entonces, la solución a esto es clara, es automatizar todo tipo de pruebas, ¿vale? Evitar, en la medida de lo posible, hacer pruebas manuales y que todo esté automatizado y que dentro de un ciclo de integración continua y de despliegue continuo se ejecuten esas pruebas para validar que efectivamente lo que estamos subiendo a producción al menos no está rompiendo todo el sistema, ¿vale? Pero bueno, esta no es la charla. Si queréis una charla de esto, pues también la podéis pedir. Otra de las causas que nos encontramos a nivel empresarial es el temido operaciones, ¿vale? Operaciones es el departamento que se encarga de poner los desarrollos en producción y sobre todo velar por la estabilidad de los sistemas. Con lo cual, su objetivo realmente es al contrario que el de desarrollo. Desarrollo quiere poner rápidamente cosas en producción y operaciones dice, no, espera, vamos a asegurarnos, no vaya a ser que se inestabilice el sistema, ¿vale? Por eso yo me he encontrado en empresas donde hacen todo lo posible por retrasar esto y empiezan a pedir un montón de burocracia y empiezan a pedir que si dame la configuración de no sé qué, dame la configuración de no sé cuántos. Y realmente no conocen nada del desarrollo que están poniendo en producción. Con lo cual eso hace pues desastres al final. Porque lo ponen en producción con ciertas garantías que le da desarrollo, pero al final como no controlan esa parte de o lo que se pone en producción, pues al final siempre ocurren desastres, ¿vale? Toda esta solución, todo esto ya está ampliamente hablado y ampliamente solucionado a través de lo que se llama la cultura DevOps, ¿vale? Donde ya se piensa en lo que se pone en producción desde el propio desarrollo. Y además ya a día de hoy ya tenemos tecnologías que favorecen el que desde desarrollo podemos ya trabajar con las mismas tecnologías que se van a poner en producción, ¿vale? Hablo de contenedores de Docker y de sistemas de despliegue como Kubernetes, ¿vale? Donde también, no vamos a hablar de esto en esta charla, pero podría ser una charla interesante para futuras convocatorias. Y luego también hay que tener en cuenta que el mercado pues cada vez es más exigente. O sea, esto ya no vale poner un formulario en WordPress para hacer cualquier tipo de solución. O sea, ya nos tenemos que fijar en que las soluciones de nuestros productos digitales sean usables, sean vistosas y, muy importante, sean accesibles, ¿vale? Ya, aunque sea por egoísmo de la propia empresa, ya el hecho de que tu web o tu canal de comunicación con el cliente no sea accesible, ya está haciendo que pierdas, pues aquí en España, casi un 9 o un 10% de potenciales clientes, ¿vale? De esto sí que vamos a hablar en esta charla, sobre usabilidad, vistosidad y accesibilidad a través de los sistemas de diseño, ¿vale? Y ahí tenéis una cita del creador de la web, Tim Berners-Lee, ¿vale? Donde dice que el poder de la web está en su universalidad y el acceso es independiente de la discapacidad o las circunstancias que tenga cada uno, ¿vale? Entonces, mientras tanto, en cualquier gran empresa, ¿vale? Nos vamos a detener en esta figura, donde, en primer lugar, como hablaba antes, existe un departamento de negocio que lo que quiere es o mete prisa para que su idea que va a reportar ganancia a la empresa esté cuanto antes en producción y pueda realmente corroborar esa ganancia, ¿vale? Por eso, negocio, siempre os encontraréis con que está presionando para que las cosas se pongan en producción, ¿vale? Y luego, en muchas empresas, lo que ocurre a la hora de hacer productos digitales web, ¿vale? Es que, por un lado, tenemos a las personas que diseñan y, por otro, tenemos a las personas que desarrollan, ¿vale? Y, por lo general, suele haber un muro de la confusión entre medio de ellas, donde, por lo general, también suele trabajar antes la parte de diseño UI, ¿vale?
diseñando las interfaces, generalmente en maquetas, en maquetas estáticas, ¿vale? Que la atan con un lacito y se la pasan por encima del muro a la parte de desarrollo, donde a través de las tecnologías que estén utilizando en ese momento, pues ya sea Angular, React, Vue o cualquier otro tipo de tecnología, tienen que adaptar lo que se ha diseñado en esa maqueta estática y crear un producto digital, ¿vale? Entonces, esto provoca muchas fricciones entre diseño y desarrollo, ¿vale? Ahí tenéis la típica frase de diseño de ya nos han vuelto a romper la esencia y el concepto, ¿vale? O sea, realmente estas personas se ven frustradas porque su trabajo no se ve reflejado al final en producción, ¿vale? Y realmente los desarrolladores pues están muy preocupados de que esto haya quedado funcional, que realmente sirva para algo y el cliente lo pueda utilizar, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pensáis que puede ocurrir esto? Porque al final son skills completamente diferentes, ¿vale? Puede haber una persona que contemple los dos skills y sea muy buena diseñando y muy buena desarrollando, ¿vale? Pero yo por ahora no me he encontrado con esa persona, ¿vale? Ni yo soy esa persona, ni mucho menos, ¿vale? Yo estoy más del lado de la parte del desarrollo. ¿Y por qué digo que somos diferentes? Porque el diseñador o la diseñadora suele tener más una mentalidad creativa, está más ligada a lo que es el arte y puede saber si una cosa gusta o no gusta, ¿vale? Mientras que una persona que desarrolla tiene una mentalidad mucho más analítica, sobre todo tiene pasión por el código, el clean code, el hacer las cosas bien a nivel de código, ¿vale? La parte de diseño se centra mucho más en lo que es la vistosidad de las cosas, porque de hecho tienen gusto y estilo, ¿vale? Mientras que la parte de desarrollo se centra más en la parte funcional, ¿vale? A la hora de trabajar con herramientas, trabajamos con herramientas completamente distintas. La parte de diseño trabaja con herramientas como Photoshop, Sketch, Zeppelin y ahora mismo Figma, ¿vale? Figma es como el estándar a nivel de diseño UI, se está quedando con bastante cuota de mercado, gracias a que es una herramienta súper potente y, y es de las pocas que es totalmente multiplataforma. Al ejecutarse en la web, pues puedes utilizarla con Mac, con Linux, con Windows, ¿vale? De hecho, nosotros internamente es la herramienta que utilizamos y que luego veremos en la demo un pequeño matiz de cómo se trabaja con esta herramienta. Y luego en la parte de desarrollo, pues tenemos herramientas completamente distintas. Tenemos Docker, tenemos el Visual Studio Code, tenemos Git, tenemos NPM, el último framework que salga, ¿vale? O sea, cosas completamente distintas. En el caso de la parte de diseño, generan maquetas estáticas, ¿vale? Aunque sea con Figma, tú ya estás generando algo que es estático, o sea, tú eso no lo puedes poner directamente en producción, tiene que pasar por un proceso de maquetación, en el caso de la web, ¿vale? Mientras que los desarrolladores generamos aplicaciones web dinámicas, ¿vale? Que son las que se ponen en producción. Entonces, no solo la parte visual, sino toda la parte funcional, toda la parte también de test, toda la parte de tratamiento de datos y que luego esos datos se muestren de forma amigable al cliente, ¿vale? Entonces, ahí es donde entraría el coger las maquetas estáticas de Figma en este caso y pasarlas a la parte visual de la aplicación o crearlas con el framework que tengamos en ese caso. Luego, los diseñadores, por lo general, diseñadores UI o diseñadores UI no programan, ¿vale? Digo por lo general. Y los desarrolladores, por lo general, pues no tenemos ni gusto ni estilo. Yo me he encontrado con más casos en los que las personas que desarrollamos, pues no solemos tener ese gusto y estilo por la parte visual, ¿vale? Ya digo que esto es completamente general y que seguramente que haya gente que sí que pueda estar dentro de o se maneje bien en los dos bandos, por así decirlo. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues que, como comentaba antes, los diseñadores al final se frustran porque no ven reflejado su esfuerzo en producción
Los desarrolladores invertimos muchísimo tiempo en marear la CSS para buscar el pixel perfect de lo que realmente nos han pedido, y negocio ve cómo se alarga en time to market, está presionando a los equipos de desarrollo y al final pues se consigue una pequeña aproximación, ¿vale?, de lo que quería el diseño que fuera su producto digital, ¿vale? Esto es simplemente una pequeña broma, ¿vale? Pero que en muchos casos refleja la realidad, ¿vale? Los que los diseñadores UI y UX se imaginan del producto digital y al final, pues la mejor aproximación que logramos en desarrollo. Pero para esto están los sistemas de diseño, ¿vale? Los sistemas de diseño son una forma más eficiente de colaboración entre las personas que desarrollan y las personas que diseñan, sobre todo porque empatiza en cada diferencia, ¿vale? Cada uno se dedica realmente a lo suyo, pero de una forma conjunta. No, uno trabaja directamente en su silo y le pasa en la cadena de producción, le pasa lo que ha producido a la parte de desarrollo sin ni siquiera haber opinado antes sobre ello, ¿vale? Un poco consiste en que los diseñadores entreguen su trabajo no en maquetas estáticas o no totalmente estáticas, sino ya en librerías de componentes listos para utilizar, ¿vale?, por los desarrolladores que están haciendo las aplicaciones, ¿vale? Como hemos dicho antes, generalmente la parte de diseño no programa, ¿vale? Entonces, por ello, el rol del arquitecto o arquitecta front y varias personas con el rol de maquetador, ¿vale?, o sea, que se manejan bien fundamentalmente con el CSS, tienen que colaborar con el equipo de UI y plasmar sus ideas en una librería corporativa de uso general, ¿vale? Es importante esto de uso general, porque para que se pueda utilizar en cualquiera de las aplicaciones. No porque un equipo esté trabajando con Angular, el otro con React y el otro con Vue, tengan que hacer tres interfaces distintas, sino que nos valga una misma interfaz para las tres aplicaciones, ¿vale? Y que esta interfaz ya ya determine la usabilidad, la vistosidad y la accesibilidad requerida por los usuarios, requerida por el producto digital que vayamos a ofrecer a nuestros usuarios. ¿Qué ventajas conseguimos con todo esto? Pues al final, la ventaja fundamental es la velocidad de desarrollo. Ahora, la velocidad de desarrollo no creando la librería, sino una vez que ya la librería ya está creada y ya se está utilizando, se aumenta mucho la velocidad de desarrollo a la hora de crear las aplicaciones que son las que se van a entregar al cliente final, ¿vale? La que hacemos en React, en Angular, en Vue, ¿vale? Pues todas esas. Si la parte visual ya está resuelta por una librería de componentes que nosotros podamos integrar con esas aplicaciones, pues la velocidad de desarrollo aumenta muchísimo. Sobre todo porque los desarrolladores nos podemos dedicar a lo que más nos gusta, que es la parte analítica y a trabajar con los datos, recuperarlos del servidor, manejar lo que tengamos que manejar y mostrarlos en la interfaz a través de las etiquetas que nos proporcione ya directamente esa librería, sin tener que, como decía antes, marear la CSS, ¿vale? Luego también pues, lo que se consigue con los sistemas de diseño es la homogeneidad de imagen, que está ya encapsulada en la propia librería y que además tiene la ventaja de que limita la creatividad de algunos desarrolladores, ¿vale? Y luego, otro tema fundamental es el tema de la reutilización. Como comentaba antes, en la parte de desarrollo puede haber equipos que estén trabajando cada uno en un framework distinto, en Angular, en Vue, en React, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tengan que implementarlo en cada una de esas tecnologías, sino que puedan reutilizar todo lo que se haga dentro de una única librería, lo puedan reutilizar en el resto de aplicaciones independientemente de la tecnología web que estén utilizando, ¿vale? Al final, lo que se consigue con todo esto es un ahorro en costes, reduciendo al mínimo el time to market, que es el objetivo de todo esto, como hablábamos al principio del todo, y asegurando la usabilidad, la accesibilidad y la vistosidad previamente diseñadas, ¿vale? En este marco, al final, todos los departamentos estamos contentos, ¿vale? Porque negocio está viendo que las cosas están en tiempo y forma en producción, su ventana de oportunidad se está aprovechando al máximo, con lo cual se está ganando la ganancia máxima, ¿vale?
con lo cual tampoco se mete en cómo lo gestionemos en la parte de diseño o la parte de desarrollo, ¿vale? Porque estamos funcionando con las gafas de negocio. Luego, en la parte de diseño, ahora sí que se sienten que su trabajo está realmente puesto en producción, ¿vale? Y realmente en esta parte solamente tienen que trabajar con la herramienta de diseño que se haya decidido, ¿vale? Que ya os digo que a día de hoy, si os vais a decantar por una u otra, pues Figma es una muy buena solución. Y luego también porque al trabajar con Web Component, como veremos ahora, ¿vale? O con lo que vamos a ver que es Stencil.js, en esa parte ya no crean las maquetas estáticas, sino que ya pueden ofrecer a través de una librería NPM, ¿vale? Que se repositaría en ese Sonatype Nexus que tenemos en el muro, ¿vale? En el muro se abre un pequeño hueco de comunicación donde diseño con la colaboración de la parte de desarrollo, mucho más de maquetación, deja esa librería en ese repositorio y ya puede ser reutilizada por todos los desarrolladores para todas las aplicaciones empresariales o que se quieran ofrecer como producto digital a los clientes dentro de esa empresa, ¿vale? Con lo cual, ya no se tienen que preocupar tampoco de la parte visual y esa ya se delega en la librería. Y ya, si es tecnología web, pues como estamos utilizando algo que es completamente reutilizable, pues lo podemos utilizar en Angular, lo podemos utilizar en Vue, en React, en un CMS como WordPress, en un gestor de portales como Liferay o en lo que venga. Porque al final, lo que vamos a ver ahora es que es parte del estándar, ¿vale? Entonces, trabajar con el estándar lo que te facilita es, al final, poderte integrar con un montón de tecnologías. ¿Y cómo implementamos todo esto? Pues todo esto, para implementarlo, la idea buena es la de utilizar Web Components, ¿vale? Muchas empresas se han encontrado en la situación que estamos reflejando en esta charla y han optado por hacer un sistema de diseño, pero donde los componentes son Angular o donde los componentes son React o donde los componentes son Vue, porque tienen desarrolladores que trabajan con esas tecnologías. Pero al final eso, a la larga o casi a medio plazo, te está atando a esa tecnología que no es 100% estándar, porque si tú creas un componente con React, ese componente con React no lo puedes utilizar ni en Angular ni en Vue. Si lo creas en Angular, no lo puedes utilizar ni en Vue ni en React, ¿vale? A no ser que sea Angular Elements, que sería otra forma de crear web components, ¿vale? Pero no son reutilizables entre ellos. Si te vas a los web components, lo que consigues es que, como son nativos del navegador, estás siguiendo al 100% el estándar y además tienes el 100% ahora mismo de soporte en todos los navegadores, ¿vale? Aparte de que también estás haciendo que tu solución sea universal y que pueda ser reutilizada en Angular, en React, en Vue, sin ningún tipo de problema. Luego también otra cosa que consigues con los Web Components es el tema de la encapsulación, que nos permite encapsular una pieza de código independiente donde el HTML, CSS y JavaScript colaboren para crear una solución a una necesidad de interfaz que necesitemos, ¿vale? Y luego también son configurables y customizables. Es decir, no por crear un componente, en el caso más básico, con el background rojo, vaya a tener que ser todo rojo, sino que en distintas aplicaciones ese mismo componente puede customizarse para tener un color que se ajuste más al objetivo visual de esa aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, un poco, por dar una pincelada de qué son los Web Components, los Web Components son un conjunto de tecnologías. Son un conjunto de esas 4 tecnologías, que al final, en resumidas cuentas, lo que consigue el Custom Element es poder ampliar el HTML con nuestras propias etiquetas. Todos, si ya habéis estudiado la parte de HTML, pues conocéis las etiquetas H1, H2, P, div, etcétera, ¿no? Pues con los Web Components, con la tecnología del Custom Element en concreto, lo que conseguimos es poder ampliar ese abanico de etiquetas
con soluciones personales. Entonces podemos tener nuestras propias etiquetas. La única condición que te pone la W3C es que tú le pongas un guión entre medias a los identificadores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Kairos, si queremos crear una tabla, pues tendríamos que crear una etiqueta que fuese KDS, por ejemplo, de Kairos Design System, guión table, ¿vale? Luego, la tecnología de templates lo que permite es definir el contenido HTML de los componentes y siempre tiene que haber un proceso de JavaScript que lo meta dentro del DOM para que pueda ser visualizado. Pues esto es, si conocéis Angular o conocéis React o conocéis Vue, ¿vale? Pues cuando vosotros creáis ese componente y le das el HTML, al final lo que estáis utilizando es esta tecnología estándar, que es la de los templates, que es crear código inerte que hasta que no tiene un proceso hasta que no tiene un proceso de JavaScript que lo ponga dentro del DOM, pues no se visualiza, ¿vale? La distribución de estos Web Components, pues como comentaba antes, de Sonatype Nexus, que es un repositorio de artefactos, ¿vale? Pues a día de hoy toda la distribución de estos Web Components se realiza con importaciones de módulos JavaScript, ¿vale? En las primeras etapas de los Web Components se hacía con HTML imports, pero eso ya lo podemos olvidar, ¿vale? Porque ya a día de hoy todos se hace con módulos de JavaScript. Y luego hay una característica muy, muy potente dentro de los Web Components que es el Shadow DOM. El Shadow DOM es lo que proporciona la encapsulación en una parte del DOM que no es realmente visible por el navegador, sino que se queda como dentro del Shadow Root. Lo podéis ver dentro de las Developer Tools. Cuando hay una etiqueta Shadow Root y por ahí hay código HTML, pues todo eso está dentro del Shadow DOM. Esto lo que nos permite es aislar el CSS del componente y ocultar ciertos detalles de implementación, ¿vale? Pero podemos modificar, aunque esté encapsulado, podemos modificar, como comentaba antes, que era customizable, pues podemos customizar nuestros Web Components a través de variables de CSS o en fase experimental ahora mismo, pero que ya tiene buen soporte de los navegadores con los CSS Parts, que lo que nos permiten es poder definir ciertas partes del componente a través de un identificador que luego con un CSS general puedas aplicar a lo que hay dentro del Web Component, ¿vale? Aunque si queréis una charla de Web Component más en profundidad, pues también lo podéis pedir en @rregle82 y seguro que Sócrates estará encantado de ofrecerla. Vale, como comentaba, el soporte de los navegadores ahora mismo es completamente, es al 100% en todos los navegadores, ¿vale? Gracias a que por fin Microsoft ya dejó de lado a Internet Explorer 11 y ya con Edge y un motor Chromium, pues ya está mucho más ligado a todo el tema de los estándar, ¿vale? Pues ahora es el momento ideal, el momento oportuno de apostar fuerte por los Web Components porque están completamente soportados por los navegadores y es la forma completamente estándar de seguir trabajando con los desarrollos web, ¿vale? Esta referencia la tenéis dentro de esa web, webcomponent.org, donde también es un portal donde podéis buscar ciertos web components, ¿vale? Que podéis aplicar a vuestros desarrollos, ¿vale? Y luego otra cosa importante, ¿vale? Porque una cosa es el soporte de los navegadores y otra cosa es el soporte de los frameworks. Los tres frameworks que tenemos ahora mismo, React, Vue y Angular, ¿vale? Pues no todos tienen el mismo soporte para el tema de Web Component o no todos se integran de la misma forma no todos se integran igual con los Web Components. Vue tiene un 100%, ¿vale? O sea, ahí no hay ningún problema. Tú tienes una librería de Web Component, tienes un Web Component, lo integras con Vue y propiedades y eventos los entiende perfectamente. Con Angular pasa exactamente lo mismo. Ya ahí pone Angular 8, pero vamos, con Angular 12 que tenemos ahora mismo también funciona perfectamente. Que tú tengas un Web Component y puedas interactuar con tu aplicación de Angular a través de propiedades y eventos con ese componente. Pero no pasa lo mismo con React. Con React veis ahí que tiene un 71% y sobre todo precisamente tiene problemas a la hora de
comunicar con el web component a través de las propiedades y eventos, que es una cosa completamente básica, el pasarle información a ese web component que yo he creado, ¿vale? Y el poder recibir información de ese web component a través de los eventos. Pero veremos que precisamente la solución de Stencil te proporciona una forma un poco o mucho más amigable, ¿vale? Y no tan laboriosa como hacer una librería entera de cero para poder integrar tu librería de web component con React, ¿vale? Eso lo veremos, incluso lo podemos ver en la demo. Entonces, vamos a hacer, o sea, hay muchas implementaciones para crear la librería de web component, para crear nuestro sistema de diseño, ¿vale? Una de ellas es crearlo con Vanilla, directamente con JavaScript. Otra de ellas es LitElement. También podemos utilizar LitElement, que es como la continuación a lo que antes se conocía como Polymer, ¿vale? Pues podemos trabajar con esa tecnología también para crear los web components. Y yo la que propongo o la que traigo aquí a esta charla es Stencil.js. ¿Por qué Stencil.js y no otras tecnologías? Bueno, precisamente por su concepto de que no es ni librería ni framework. Al final es un compilador y es un compilador de web component nativos que van a ser 100% entendidos por el navegador, porque lo que te crea al fin y al cabo son web component vanilla, pero con una sintaxis mucho más amigable para el desarrollador o desarrolladora. Luego también es agnóstico al framework, lo que lo hace universalmente utilizable en cualquier tipo de aplicación web, porque ya os digo que crea web component nativos y no inventa nada, o sea, simplemente aprovecha la plataforma, aprovecha los estándares de la W3C. Es bastante sencillo, se caracteriza por tener una API sencilla, que veremos después las distintas anotaciones que tiene, ¿vale? Pero muy potente, que no pone límites a la usabilidad, a la accesibilidad y a la vistosidad de los componentes, ¿vale? Podemos hacer cualquier cosa con esta tecnología. Y luego es también amigable con las personas que desarrollan. Se implementa con TypeScript, haciendo uso de decoradores, que daría una visión pues, más amigable si ya tienes experiencia, por ejemplo, desarrollando con Angular, ¿vale? Con Angular y TypeScript, pues te sientes muy cómodo trabajando con Stencil.js. Y luego provee de facilidades para hacer testing con Jest, ¿vale? Que es muy importante el tema del testing, aunque a este nivel queremos que los componentes sean lo más reutilizables y lo más tontos posibles, ¿vale? Con lo cual, a este nivel el testing se queda un poco en cómo se comporta la interfaz, o sea, qué HTML genera en base a las interacciones que tenemos con ese web component. Y luego tiene un render que veremos después, que hace amigable o la gente que ya conoce React, ¿vale? La gente que ya conoce React toda esa parte la tiene dominada porque al final trabaja con TSX, ¿vale? Con plantillas, pues como trabaja con plantillas TSX, como trabaja React, ¿vale? Y lo que comentaba antes, que tiene una integración especial con React, ¿vale? Que es simplemente, y esto sí que no lo he visto en el resto de tecnologías, te proporciona una forma amigable de, en base a una única librería de web component, generar de forma automática, generar una que se integra mejor con React, solucionando los problemas esos que hemos visto antes, que tenía React con propiedades y eventos para interactuar con la aplicación. Y además proporciona una sintaxis mucho más cercana a la persona que desarrolla en React, porque ya no utiliza etiquetas, sino que utiliza el nombre de las clases, ¿vale? Eso lo veremos en la demo a continuación. Bueno, como decíamos, tiene una API muy sencilla, ¿vale? A base de decoradores, pues tiene simplemente esos decoradores y sobre todo los que vamos a utilizar son los que están en la columna de mi izquierda, ¿vale? El @component, el @prop, el @event y el @listen para crear nuestros componentes, porque ya decimos que queremos que sean lo más visuales y que tengan la menor lógica posible, ¿vale? Entonces, con @component, pues simplemente declaramos ese componente, pues como hacéis
quien tenga experiencia con Angular, pues hará un @component para crear un componente con Angular. Pues aquí se hace lo mismo, pero con web component nativos. El @prop para definir una propiedad de entrada a mi componente, ¿vale? Para definir atributos donde yo pueda meter información dentro del componente. El @event para emitir eventos hacia afuera que puedan comunicar ese web component con el web component o con el componente de React Angular View que me esté utilizando. Y el @listen para poder escuchar eventos, ¿vale? Por ejemplo, para implementar una cosa que es básica y en la parte de accesibilidad, que es el manejo del teclado. ¿Vale? Para poder manejar, para poder definir cómo se maneja mi componente con el teclado, es necesario utilizar el @listen con el keydown, fundamentalmente, y determinar comportamientos que ocurren cuando pues, clico en la barra del espacio, clico en el intro o en cualquier otro comportamiento. ¿Vale? Y luego ya a nivel un poco más, ya con un poco más de lógica, estarían los decoradores de la derecha, donde el @state sería para tener un estado interno dentro del componente, ¿vale? Pues imaginad el típico contador, pues hay una variable que se define como @state y un evento va cambiando su valor y lo que provoca esto es el renderizado del componente, ¿vale? Todo lo que anotemos con @state se va a renderizar cuando renderizar cuando cambie, ¿vale? Luego está el @element para un nivel mucho más bajo de quedarme con la referencia HTML, el @watch pues, para ejecutar algo cuando ocurre algún cambio dentro de un atributo y el @method, que es el que no debería utilizarse nunca a día de hoy, que es para crear métodos públicos que puedan ser llamados desde fuera del componente y puedan provocar cambios internos dentro del componente, ¿vale? Por eso digo que no debería de utilizarse. Entonces, a nivel de crear un sistema de diseño, realmente los que más vamos a utilizar son los de la izquierda, @component, @prop, @event y @listen, con lo cual todo queda muy, muy sencillo. Y luego en la parte de renderizado, que es donde nosotros establecemos cuál es el contenido HTML de nuestro componente, pues veis que tiene una sintaxis igual, o sea, no voy a decir parecida porque realmente es igual a trabajar con el renderizado dentro de JavaScript, ¿vale? Pues ahí veis que la interpolación se hace con una única llave, podemos iterar sobre colecciones, ¿vale? Y devolver otras partes HTML de ese componente. Es exactamente cómo trabajar con el JSX o el TSX de React, ¿vale? Por eso, en muchas ocasiones os encontraréis con que Stencil lo comparan un poco con que tiene la parte de los decoradores de Angular, ¿vale? Y que se trabaja con TypeScript. Y solamente se puede trabajar con TypeScript. Yo no conozco la versión que no sea con TypeScript. Y la parte del renderizado que lo acerca mucho más a personas que ya tengan una experiencia previa con React, ¿vale? Pero acordaros que esta tecnología está del lado de la parte de diseño, ¿vale? No directamente del desarrollo de las aplicaciones. Ejemplos que utilizan Stencil, pues el propio creador de Stencil, ¿vale? Detrás está Ionic. Ionic es una solución de mobile híbrida, ¿vale? Que crea aplicaciones móviles, tanto en iOS como en Android, pero con tecnología web. Pero no son nativas, se ejecutan dentro de un WebView. Pues en las primeras fases de esta tecnología solamente se podía hacer con Angular y ya a partir de la versión 5, gracias a esta tecnología de Stencil, ahora mismo puedes implementar con Angular, con Vue o con React, ¿vale? Otra librería que utiliza Stencil y además tiene en cuenta todo el tema este de vistosidad, sobre todo accesibilidad, ¿vale? Es Blaze UI. De hecho, nuestro sistema de diseño lo estamos basando un poco también en la experiencia con esta librería y utiliza por debajo Stencil.js para crear este tipo de componentes. También es importante, cuando creas un sistema de diseño, los puentes de comunicación que tengas, ¿vale? La forma más efectiva de comunicación es un showcase.
Un showcase que, bueno, a día de hoy es como un estándar de facto el crear un storybook de tu librería para ver para que la parte de desarrollo pueda ver cada componente de forma independiente, cómo se comporta, si modificas propiedades o lo creas con un color o con otro, ¿vale? Pues ahí puedes jugar con esas variables, ¿vale? Entonces es bastante común el tener esta tecnología para poder comunicar a las personas que desarrollan qué componentes tienen a la hora de poder crear sus interfaces dentro de las aplicaciones, ¿vale? Es importante que tenga ejemplos de uso con código HTML, que los atributos HTML de componente pues también se puedan variar, ¿vale? Que podamos variar también variables CSS para adaptar el componente a nuestra aplicación y también que defina cuáles son esos métodos públicos o los métodos o eventos o propiedades que tengamos dentro del componente. Y una cosa muy buena que tiene Stencil es que ya automáticamente te genera esta documentación a través de un README o se puede configurar distintas salidas, por ejemplo, JSON también se puede configurar, ¿vale? Pero de serie ya te lo mete dentro de un readme.md en formato Markdown, con lo que conseguimos que cualquier cambio que se produzca dentro del componente automáticamente se documente, ¿vale? Ya sabes que la mejor documentación es la que se puede actualizar de forma automática, porque si no muchas veces se nos olvida cambiamos el comportamiento del componente en este caso, pero no cambiamos la documentación, ¿vale? En este caso no puede pasar porque automáticamente ya Stencil.js te proporciona esa documentación y además se integra muy bien con la parte de Storybook que veremos en la demo. Vale, cositas a tener en cuenta a la hora de crear un sistema de diseño, independientemente de que lo hagas con Stencil.js o con cualquier otra tecnología, ¿vale? Este tipo de sistemas de diseño al final lo que favorece es un concepto muy importante a la hora del diseño universal, que se habla mucho también cuando hablamos de accesibilidad, que es el Progressive Enhancement, ¿vale? El crear el contenido HTML, luego ponerlo bonito con el CSS y darle funcionalidad extra con el JavaScript, ¿vale? Luego también estructurar la librería en distintos niveles pues puede ayudar también a identificar cada uno de los componentes y a día de hoy lo que se utiliza para esta clasificación es un concepto que es el Atomic Design. Entonces el Atomic Design lo que hace es esa librería de componentes, cada uno de esos componentes clasificarlos un poco en átomos, si no se pueden reducir más, moléculas, si ya tienen un conjunto de átomos, composiciones, cuando ya tienen conjuntos de átomos, moléculas, etcétera, ¿vale? Veis que va como vamos componiendo cosas más complejas, ¿vale? A partir de las anteriores. Plantillas, que sería como un layout en el cual estamos utilizando átomos, moléculas, composiciones, pero no con contenido real, y páginas donde ya utilizamos ese contenido real. ¿Vale? Ese sería un poco el resumen de Atomic Design. Luego, otra cosa muy importante es que implementes componentes tontos, ¿vale? Que solo trabajen con estructuras de datos, o sea, que no se comuniquen con un servidor, ¿vale? O sea, obviamente puedes crear un web component que se comunique con un servidor, se tenga la información y la muestre de la forma que sea, ¿vale? Pero eso más que componente de una librería UI, ¿vale? Tendría una sección especial de widgets donde tendría ese tipo de componentes, ¿vale? Y luego que solo se preocupen de la parte de vistosidad, de accesibilidad y de usabilidad, que tengan la mínima lógica posible, ¿vale? Luego la orquestación entre componentes, el router de la aplicación y el estado general de la aplicación, pues eso ya es mejor delegarlo en el framework que más nos guste, ¿vale? Fijaos que aquí no estamos hablando de que esta tecnología o esta librería de componentes vaya a sustituir al resto de tecnologías que estamos utilizando en desarrollo, sino que la va a complementar la parte visual de esas tecnologías. Y en vez de preocuparme en tener que hacer un componente visual, pues en Angular, en Vue, en React, que ya lo tenga a partir de una librería que ya se ha hecho en la parte de diseño, ¿vale? Que ya se ha implementado en la parte de diseño y a mí como desarrollador ya me viene creado y solo tengo que utilizar
la etiqueta que toque en ese momento, que puedo comprobar en el Storybook cuál es y cómo se comporta, ¿vale? Para dar la solución que me está pidiendo mi aplicación, ¿vale? También es importante que las soluciones sean lo más generales posibles, que no sean específicas de una aplicación, sino que puedan ser reutilizables para el resto de aplicaciones. Bueno, aquí en las transparencias os dejo una serie de recursos que nos han venido también muy bien a nosotros para crear nuestro sistema de diseño, o ir creando nuestro sistema de diseño, ¿vale? Porque el sistema de diseño que vamos a ver a continuación está completamente en desarrollo, ¿vale? Dentro de Kairos, ¿vale? Pero ya tiene todas estas piezas. Ahora lo que nos falta es tiempo y trabajo para ir aumentando y mejorando nuestro sistema de diseño. Vale, pues como dice Linus Torvalds, ¿vale? Que es el creador de Linux, pues hablar es barato, así que enséñame código. Vamos a ver esto en acción. Pues en primer lugar, vemos aquí, permíteme que me gire para ver aquí en la pantalla, vemos aquí el Figma, ¿vale? Ya os comentaba que Figma ahora mismo se está convirtiendo en una herramienta casi en el estándar de facto de la parte de diseño, ¿vale? Por múltiples razones, pero la fundamental es que es multiplataforma y es súper rápida, ¿vale? Herramientas como InVision o Sketch, sobre todo Sketch, que solamente se puede utilizar con Mac, e InVision, que no sé si ya se puede utilizar con otras plataformas, pero es mucho más lento que Figma, ¿vale? Con lo cual, si estáis en ese periodo de selección de herramienta, pues ahora mismo Figma parece que es el caballo ganador, ¿vale? Entonces, aquí toda la parte de diseño, toda la parte del muro que estaba a la izquierda, trabajaría para crear una serie de componentes a nivel, fijaos, completamente estático, ¿vale? O sea, aquí creamos un select, ¿vale? O pintan un select, que aquí queda súper bonito, ¿vale? Pero esto no se puede poner en producción. Esto hace falta pasarlo, hace falta maquetarlo para las aplicaciones. Luego, otro detalle importante es el tema de los design tokens. Con esto podemos crear una serie de tokens, una serie de variables de CSS que sean fijas dentro del esquema que se haya definido en la organización. Pues a nivel de paleta de colores, a nivel de tipografía, a nivel de espacios, etcétera, ¿vale? Y esto se puede automatizar, ¿vale? Ahí tenéis un recurso que habla de ello. Se puede automatizar para poder utilizarlo dentro de nuestro sistema de diseño. Luego veremos un pequeño detalle de cómo se hace. Entonces, aquí tenemos la parte de Figma, donde se trabaja de forma estática, ¿vale? Pero bueno, aquí ya tenemos también, pues podemos sacar los distintos espacios, distintas tonalidades, etcétera, ¿vale? O sea que es estático, pero no es como hacerlo con Photoshop, ¿vale? Y esto al final lo que hacemos es tener un proceso con Stencil.js de crear una librería de componentes que integramos con Storybook, ¿vale? Y lo que tenéis aquí a la derecha es el resultado de esa integración o de esa creación de componentes con la integración con Storybook, ¿vale? Entonces, aquí veis una serie de elementos que vamos a utilizar o vamos a ver después en una aplicación de demo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un template donde pues el típico Holy Layout completamente de CSS, ¿vale? Pues podemos tener aquí definido con una serie de colores que también podemos ir sobreescribiendo. Ese select que tenemos ahí, ¿vale? Pues aquí puede estar implementado de esta manera, ¿vale? Lo más cercano a lo que se ha diseñado, ¿vale? Y aquí podemos hacer un montón de iteraciones para acercarlo al pixel perfect, ¿vale? Sin afectar a la parte de las aplicaciones. La aplicación puede estar como está ahora, ¿vale? Pero a medida que vayamos evolucionando, como es simplemente cambiar en la versión de la librería, pues ya todo eso se va a aplicar de forma automática, ¿vale? Con lo cual, fijaos la velocidad de desarrollo, o sea, que no tengo que cambiar nada. Solamente que cuando esto ya esté perfecto, se va a reflejar en el resto de la aplicación. Y luego otro que vamos a utilizar también, que sería un accordion, ¿vale? Donde veis que Storybook nos proporciona lo que ellos llaman controls, ¿vale? Que me permite ver cómo se visualiza mi componente
si está abierto o si está cerrado, ¿vale? Si esta propiedad está false o si esta propiedad está true. Fijaos aquí que se hace una animación con el más, se convierte en la X, ¿vale? Igual que en el select, si os fijáis también, ¿vale? Pues aquí también hay animaciones y aquí tenemos todos los controls que podemos cambiar. Pues podemos ver cómo quedaría esto si cambiamos un color o lo que necesitemos, ¿vale? Todo esto sería a nivel de la parte del muro, donde están diseñadores trabajando con maquetadores, fundamentalmente, para poder crear esta librería de componentes. Esta librería de componentes se refleja, ¿sí? Ahí. La reflejamos, por lo menos nosotros, en un monorepo, ¿vale? De hecho, es una muy buena idea el que todo vuestro sistema de diseño esté basado en un monorepo, porque se crean distintos repositorios que están muy relacionados entre sí, ¿vale? De hecho, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el repositorio que hace lo que os comentaba de los design tokens, de definir design tokens en Figma que automáticamente se conviertan en variables de CSS dentro de nuestro sistema de diseño. Puedes tener otros componentes algo más complejos. Esto sería como un widget que hablaba antes, ¿vale? Este login hace el propio login que necesitamos en Kairos para nuestras aplicaciones, ¿vale? Pues esto estaría como un poco por fuera y además utiliza otra tecnología distinta a SNSJS, que es la del Lit Element. De hecho, el trabajar con monorepo lo que te permite es poder trabajar con la tecnología que mejor se adapte a la solución que necesites. Y aquí lo que tenemos es nuestra librería de components que está creada con SNSJS, ¿vale? Y luego tenemos otro component-react, que esta es la librería que os comentaba, que nos favorece el poder integrarnos con las aplicaciones de React, evitando ese 29% que necesita React para estar al 100%, ¿vale? Y que veremos luego cómo se integra en la aplicación de React. Entonces, por dar un pequeño repaso a estos componentes que hemos visto en Storybook, pues este sería el del Holley, ¿vale? Que veis que es puramente contenido HTML sin ningún tipo de propiedad y evento y que fundamentalmente lo que necesita es mucho CSS, ¿vale? Con Grid Layout podemos crear todos los templates que necesitemos de una forma que, fijaos, utilizamos el @component para definir el componente, ¿vale? Y directamente le damos el selector, que sería este nombre de aquí, y donde está el CSS, ¿vale? Que sería esto de aquí. Entonces, con esto estamos creando lo que hemos visto antes que teníamos aquí, ¿vale? Igual con el accordion, ¿vale? El accordion ya tiene el @component para definirlo, tiene un @prop, fijaos, una propiedad, y tiene un evento para comunicarse con el exterior, ¿vale? Y en el render, pues, cómo se renderiza y cómo le aplico el estilo para que cuando esté abierto o esté cerrado, pues se muestre o no se muestre el texto. Y luego el select, que es ahora mismo el más complejo de todos, ¿vale? Que tiene un montón de propiedades, tiene un montón de eventos, ¿vale? Este sí que utiliza el tema del state, que veíamos que era para ejemplos un poco más complejos, ¿vale? Pero fijaos que no deja de ser, al final, decoradores que tienen una función muy concreta y un método de render para renderizar el que sea, ¿vale? Aquí os he querido mostrar este porque me parece que es uno de los más completos, ¿vale? Que seguramente que podamos simplificar. Y luego, pues, el CSS asociado, que sería de esta forma, ¿vale? Pues con todo esto, lo que creamos creamos librerías que repositamos en un NPM, en este caso privado, ¿vale? Pero podría ser perfectamente en un NPM registry, que tengáis tanto público como privado, esa librería que luego va a ser utilizada por las distintas aplicaciones, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, tenemos una aplicación Angular, una aplicación Vue y una aplicación React. Entonces, si veis, esta sería la de Angular, esta sería la de Vue y esta sería la de React, ¿vale? ¿Habéis visto la diferencia? Por ningún sitio, ¿vale? Porque se está utilizando la librería de componentes para crear esta mini interfaz
completamente fea, ¿vale? Pero que al final lo que tiene esto es un componente, el Holley que hemos visto, que sería esto de aquí, el header, el nav, el footer, ¿vale? El select que hemos visto y el accordion que hemos visto, ¿vale? Y cuando pinchamos, pues se guarda o no, o cuando seleccionamos aquí, pues se selecciona un elemento, se selecciona otro, ¿vale? Y ver que funciona igual que veíamos que funcionaba en Storybook, ¿vale? Entonces, ¿cómo integramos nuestra librería en las distintas aplicaciones? ¿Vale? Porque cada una de estas aplicaciones funciona con el CLI por defecto que tiene cada una de ellas. O sea, para crear una aplicación de React, para crear una aplicación de Angular y para crear una aplicación de Vue. Entonces, en el caso de Angular, simplemente lo que necesitamos es, en todas ellas, instalar como dependencia con el --save, instalar como dependencia de producción la librería, que en este caso pues, se llama @kairos.ds/components, ¿vale? Y ya tenemos Stencil, nos proporciona esta función para definir todos los custom elements que tenga la librería. Otra cosa importante que tiene Stencil es que aunque haya creado una librería con muchísimos componentes, si yo aquí solo estoy utilizando 3, que es el caso, solamente me va a cargar esos 3, no me va a cargar el resto, ¿vale? Porque tiene lazy loading, o sea, tiene una carga bajo demanda, con lo cual solamente carga las etiquetas que yo esté utilizando, ¿vale? Entonces, los pasos son sencillos en Angular, es definir esto de aquí, ir al app module y decirle que tenemos que utilizar o que vamos a utilizar custom element schema, ¿vale? Tenemos que hacer esto porque si no Angular, cuando detecte que una etiqueta que no la tenga dentro de declarations, nos dará un error de que no existe esa etiqueta, ¿vale? Pues aquí le tenemos que decir, Angular tranquilo, porque te vas a encontrar con etiquetas que no entiendas, no des el error porque estoy utilizando custom elements, ¿vale? Pues esta es la forma de comunicárselo a Angular, ¿vale? Y luego, pues utilizarlo es utilizar las etiquetas. Utilizar el KDS Holley, utilizar el KDS Select, utilizar el KDS Accordion, ¿vale? Para ir creando cada uno de los elementos en función de lo que requiera mi aplicación, ¿vale? Pero con la vistosidad, accesibilidad y usabilidad que se haya definido en la propia librería. ¿Que se mejora todo eso en la librería? Pues intrínsecamente y automáticamente se está mejorando en todas las aplicaciones cuando vayamos actualizando la versión de la librería, ¿vale? Y en el component, bueno, sí, lo que veíamos aquí, por ejemplo, en el KDS Select, ¿vale? Pues fijaos que si tenéis experiencia con Angular, pues esto es exactamente como si hubiese creado un componente con Angular. Al final los eventos los gestiono con las paréntesis y las propiedades las introduzco con los corchetes, ¿vale? Y tiene una integración del 100% con la aplicación de Angular, ¿vale? O sea, nada te dice que esto no sea un componente de Angular, ¿vale? Simplemente que tú lo has creado en otra tecnología con web components nativos. ¿Vale? Eso con respecto a Angular. Con respecto a Vue, es exactamente lo mismo, ¿vale? También instalamos la dependencia, metemos este import, que aquí ya también nos aplica un polyfill, ¿vale? Y lo llamamos de esta forma. Todo esto lo tenéis en la documentación de Stencil, que es stenciljs.com, ¿vale? Y una de las particularidades que tiene Vue para poder trabajar con los custom elements es que le tenemos que indicar, pues como le indicábamos antes a Angular, que puede haber custom elements, pues aquí le decimos todas las etiquetas que empiecen con KDS, en este caso, son custom elements, con lo cual tampoco des error si detectas alguna etiqueta que no entiendas que empiece con ese KDS, ¿vale? Esto lo que me permite es que dentro de la Vue poder utilizar las etiquetas de la misma exactamente forma que estaba utilizando en Angular, ¿vale? Solo que aquí, pues en vez de con los paréntesis, pues en Vue se hace con el @selective, ¿vale? O sea, con el arroba estoy haciendo un handle de los eventos. Y con el 2 puntos, en vez de las corchetes, pues estoy gestionando el tema de los atributos, ¿vale? Pero la integración es 100%. Y luego viene la parte de React. En la parte de React ya no utilizo
la podría utilizar perfectamente, como lo he hecho antes, ¿vale? Pero tendría que estar utilizando trucos de quedarme con la referencia para poder hacerle un handle del evento y demás, ¿vale? Extensive, y ahora mismo yo solamente conozco esta tecnología que lo haga, ¿vale? Ya me proporciona esa forma de crear la librería component-react de forma automática, sin tener que desarrollar más, simplemente una fase de build. Entonces, me crea una nueva librería, importo esa librería, bueno, primero la instalo, npm install -save @component /component-react, la instalo, la importo y directamente ya puedo trabajar con esa librería, pero fijaos que ya no es KDS-Holly, sino que es directamente la clase Holly. Entonces, ¿quién te dice que esto no es un componente de React? ¿Vale? Porque de hecho es un componente de React, porque ya tenemos ese binding dentro de la librería. Y ya no tenemos ningún problema en trabajar con estructuras de datos complejas, pasándoselo por propiedad, pasarle propiedades a través del JSX, utilizar el manejador de eventos a través del onClose, ¿vale? Pues como antes hacíamos con el selective, ¿no? Arriba, con paréntesis o con el arroba en view, pues aquí directamente hacemos un non-selective y le pasamos pues lo que hayamos hecho o lo que hayamos definido que tenga que hacer cuando ocurra ese evento, ¿vale? Con lo cual, todo funciona exactamente igual en cualquiera de las tres tecnologías, ¿vale? Y hemos conseguido lo que perseguíamos, que es el poder tener una librería universalmente reutilizable para la otra parte del muro, que es la parte de las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones realmente con esto consiguen estar lo antes posible, lo realmente antes posible, en producción con las máximas garantías de usabilidad, accesibilidad y vistosidad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Y gracias a vosotros. gracias. Y nada, quería comentarte o preguntarte que qué le recomendarías tú a cualquier persona o alumno que estuviese interesado en aprender todo esto de las librerías, los web components, Stencil, JS. ¿Qué le recomendarías tú para los alumnos y todas las personas que nos están viendo ahora mismo? Pues sobre todo que se pongan a ello. Al final toda la información está disponible. En el caso de Stencil, pues tenéis documentación, vídeos, ejemplos y demás para poner ojo con ello. Y al final es un poco pico pala, paciencia y echarle muchas horas, investigar mucho y experimentar mucho con esta tecnología o con cualquier otra. Y esto es una profesión que sobre todo requiere mucha dedicación, mucha motivación, ¿vale? Y que te guste mucho el estudiar y el estar continuamente reciclándote, ¿vale? Porque las tecnologías que estamos utilizando a día de hoy, casi seguro que dentro de máximo 5 años no serán ni mucho menos todas estas que estamos viendo ahora. Y si no te reciclas continuamente, al final pierdes valor de mercado. O sea, un ejemplo claro, si tú piensas que ahora mismo puedes trabajar con React y tienes trabajo con React, no pienses que dentro de 5 años vas a seguir teniendo ese trabajo con React, sino que te tienes que ir. Es una profesión completamente de conocimiento donde te tienes que ir reciclando continuamente en todo lo que vaya surgiendo. ¿Vale? Claro. Y si no te gusta eso, lo vas a pasar mal, ¿vale? Y si te gusta, pues lo vas a disfrutar muchísimo, ¿vale? Sí. Porque, no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta, ¿vale? Para realmente no decir que es un gran esfuerzo. Sí, totalmente de acuerdo. Muy buen consejo, la verdad. Bueno, Rubén, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Esperamos verte pronto, ¿vale? Cuando queráis, no sabéis que soy fácil de liar. De acuerdo, muchas gracias, chao. Gracias, hasta luego.